Antes de ser conocidos como el Batallón Perdido, el primer batallón formaba parte de la 36ª División de Infantería, que combatía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Tras una decisión estratégica desastrosa, fueron enviados profundamente al territorio alemán, en el sur de Francia. El batallón quedó rodeado durante 6 días. Los 275 soldados quedaron atrapados, con suministros lanzados por aire cada vez más escasos, mientras los alemanes amenazaban con aniquilarlos y rechazaban repetidos intentos de rescate en tierra. Se dice que el propio Hitler mostró un interés personal, y al ver al batallón completamente aniquilado, en un último y desesperado esfuerzo se envió al equipo de combate regimental 442 para romper las férreas defensas alemanas. Sin embargo, el precio fue altísimo para poder salir al otro lado, pues al emerger se encontraron con el batallón perdido. Para algunos, pudo haber sido una escena impactante, especialmente en el teatro de guerra europeo. El equipo 442 era una unidad segregada compuesta casi en su totalidad por estadounidenses de origen nipón de segunda generación. Tras acalorados debates entre historiadores e investigadores, se determinó que los nipones americanos eran lo suficientemente patriotas como para alistarse durante la oleada de xenofobia posterior a Pearl Harbor, aunque sus continuas acciones eran a menudo consideradas como indicio de posible espionaje para su país de origen. En febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 906, autorizando la reubicación de estadounidenses de origen nipón, alemán e italiano a campos de internamiento. Trágicamente, sus hogares, puestos de trabajo e incluso sus negocios fueron confiscados. Esta medida del gobierno de los Estados Unidos respondió, en parte, a los temores de espionaje, y también reflejaba la humillación y el miedo que se vivieron tras Pearl Harbor y la subsiguiente racha de victorias japonesas en el Pacífico. Los estadounidenses de origen nipón sufrieron de manera desproporcionada el internamiento, ya que 120.000 personas fueron encarceladas, mientras que 11.000 estadounidenses de origen alemán sufrieron un destino similar. Muchos de estos ciudadanos, conocidos en Japón como Licee, refiriéndose a aquellos de ascendencia nipona nacidos en territorio estadounidense, formaban la mayor parte del regimiento Nisei, que integraba el equipo de combate regimental 442. Este regimiento de infantería combatió principalmente en el teatro europeo, pero, mientras luchaban por la bandera en el extranjero, sus familias tampoco quedaron exentas del internamiento. Muchos Nisei enfrentaron la misma disyuntiva: aceptar lo que se les pedía en Europa o reunirse con sus seres queridos en los campos. Aún así, los estadounidenses de origen nipón se distinguieron en el servicio, honrando a su país y, sobre todo, a sus familias patriotas. Aunque se componían de apenas 3 unidades bajo el lema «A por todas», el regimiento Nisei se convirtió en la unidad más condecorada de su tamaño en la historia del ejército de los Estados Unidos. Activado en febrero de 1943, contaba con 4.000 hombres para abril. En total, 14.000 hombres sirvieron en la unidad. Colectivamente, este regimiento llegó a obtener 18.000 galardones en 2 años, entre ellos 4.000 medallas de bronce y 9.486 corazones púrpuras. Además, el grupo recibió 8 citaciones presidenciales a nivel de unidad y 21 de sus miembros fueron distinguidos con la Medalla de Honor, la condecoración militar más prestigiosa del Ejército de los Estados Unidos. En 1210, los miembros sobrevivientes del regimiento fueron galardonados colectivamente con la Medalla de Oro del Congreso, y 2 años después, los veteranos fueron honrados en el marco de su inducción a la Legión de Honor francesa, que reconoció su contribución a la liberación de Francia y su valiente servicio en el rescate del batallón perdido. La 36ª División de Infantería de la Guardia Nacional de Texas, mejor conocida como el Batallón Perdido, fue desplegada en el sureste de Francia, en la zona donde los montes Vosges daban frontera con Alemania. La división llegó tras intensos combates en Salerno, Italia, donde estuvieron a punto de ser aniquilados por tanques Panzer, antes de ser reasignados a Francia. Sufrieron bajas significativas al cruzar el río Rápido a mediados de enero, cuando el 1944 estaba llegando a su fin. El batallón hizo todo lo posible por repeler los ataques alemanes mientras intentaba asegurar los bosques gélidos a lo largo de la frontera francesa. La situación se agravó cuando el mayor general John Adel Kist, contrariando las recomendaciones de sus oficiales superiores, ordenó a su regimiento atacar a los alemanes. Su imprudente plan los llevó a adentrarse 5 millas en territorio enemigo con la intención de cortar las líneas de suministro, una misión que estuvo condenada desde el inicio, no solo por internarse en territorio hostil, sino también por las dificultades impuestas por el terreno y las condiciones climáticas. Peor aún, las condiciones en los montes Vosges eran traicioneras: bosques densos, rocosos y húmedos por la lluvia, y una atmósfera constantemente envuelta en niebla, con una visibilidad de apenas 10 pies. Para el 23 de octubre, a pesar de estas circunstancias casi imposibles, ya se habían adelantado y estaban listos para atacar. Al principio,
La respuesta del ejército alemán fue lenta, pero pronto la situación se volvió peligrosa. Una vez descubrieron que el regimiento estadounidense carecía de retaguardia, tal como recordó el sargento de campo Jack Wilson, afirmando: «Nadie nos seguía». Los alemanes atacaron con fuerza por la retaguardia, aislando al primer batallón del resto de las fuerzas aliadas. Los 275 hombres quedaron varados y rodeados, con al menos 700 soldados alemanes circundándolos. A partir de ese momento, el primer batallón sería conocido simplemente como el Batallón Perdido. Durante los 3 días siguientes, a pesar de los numerosos esfuerzos de los demás batallones y unidades por rescatar al grupo aislado, no lograron abrirse paso a través de las líneas enemigas, pues los alemanes estaban simplemente mejor preparados para el combate. El Batallón Perdido contaba con suministros apenas suficientes para un día. El hambre se hizo sentir y las municiones se agotaban rápidamente. Su única ventaja era la posición en la que se encontraban. Ubicados en la cima de una montaña, disfrutaban de una ligera superioridad en terreno elevado y de una visibilidad algo mayor. Cavaron trincheras en el barro para resguardarse, y aunque hicieron lo posible por contraatacar, en su mayoría optaron por esconderse del fuego enemigo y esquivar los escombros de árboles derribados. Los pilotos estadounidenses, desafiando la lluvia y la niebla, se arriesgaron a dejar caer raciones para el batallón varado, que incluían pastillas para purificar el agua y algunas pocas cajas de munición para mantener la lucha. No obstante, la situación era desesperada. Se reportó que Hitler ordenó a su ejército destruir al batallón Perdido sin demora, preocupándose poco por el costo humano. La esperanza llegó el 27 de octubre, cuando el mayor general John Adel Kist ordenó al equipo de combate regimental 442 rescatar al batallón Perdido. Para entonces, este equipo ya había ganado fama por ser combatientes extraordinarios, pero rescatar a los soldados estadounidenses resultaría sumamente difícil, en gran parte debido a las adversas condiciones meteorológicas y a las posiciones defensivas impenetrables de los alemanes. Se consideró, en muchos aspectos, una misión suicida. Los historiadores criticaron posteriormente la operación por su inadecuada evaluación del riesgo y de los costos, además de evidenciar el racismo militar imperante, pues los soldados Nisei eran vistos como más prescindibles que sus contrapartes blancas. El despliegue del Regimiento 442 para rescatar al batallón Perdido generó una creciente desesperación. 50 soldados empezaron a contemplar un arriesgado intento de fuga, su iniciativa fracasó, y solo 5 lograron regresar. La provisión aérea se volvió casi imposible de mantener debido a la densa cubierta de nubes. Los soldados se vieron obligados a conformarse con agua embarrada y raciones escasas. Al caer la noche, el frío se convirtió en la mayor amenaza para su supervivencia, mientras su reducida posición era constantemente atacada. El resto del ejército intentó enviar suministros en proyectiles de artillería, pero los tejanos no recibieron la mayoría, ya que muchos terminaban aterrizando en territorio enemigo. Para los soldados Nisei, la travesía fue igualmente brutal: caminar bajo la lluvia y el barro durante casi 6 días, y, cuando las condiciones empeoraron, enfrentarse a los alemanes a corta distancia. Comenzaron con 3.000 hombres y perdieron 200, mientras que otros 800 resultaron gravemente heridos. Las bajas se multiplicaron tan rápidamente que incluso los cocineros de retaguardia terminaron siendo armados. El Regimiento 442 marchó por montañas y colinas en busca de francotiradores alemanes y ametralladoras, se enfrentó a campos minados y soportó intensos bombardeos a medida que avanzaba hacia el corazón del enemigo. Cada paso amenazaba con costarles la vida, y el avance en el campo de batalla dependía de su heroísmo. Por ejemplo, el soldado Bernay de Jaró cargó solo 100 yardas cuesta abajo, neutralizando 2 puestos de ametralladoras y 2 francotiradores. Fue detenido únicamente tras recibir 4 disparos, aunque estos no lograron detener su avance. Más tarde, recordó ese momento diciendo: «No pensé en morir». El soldado George Saakito, tras ver caer a su amigo Subu Tottenham, exclamó y, enfurecido, cargó, asolando 12 trincheras y capturando a 4 alemanes. El resto del equipo se inspiró y, en una ola humana, abrumó al enemigo. El sargento Shiro Casino, conocido por sus hombres como Cass, lideró desde el frente, ofreciendo voluntariamente arriesgarse a robar raciones desesperadamente necesarias a los alemanes. Desafortunadamente, de los 12 hombres que emprendieron esa misión altruista, ninguno regresó. Cass fue alcanzado por 2 disparos, y apenas recibió auxilio en un puesto de primeros auxilios, exigió reincorporarse al combate. Al final de la guerra, había sido condecorado con 6 corazones púrpuras. Cuando finalmente alcanzaron al batallón texano, este ya había sufrido pérdidas considerables. El 20% de sus soldados había quedado herido, capturado o desaparecido, pero aún así habían cumplido su misión. Según cuenta la leyenda,
uno de los primeros soldados Nisei en llegar, se acercó al teniente Marty Hagan del batallón perdido y le ofreció un Lucky Strike. Tras una extenuante semana de desesperación, fueron rescatados de la condena segura. De los 211 tejanos que sobrevivieron, cada uno quedó profundamente agradecido, a pesar de que la peligrosa misión de rescate le costó al Regimiento 442 la vida de 800 hombres. Muchos veteranos Nisei llegaron a resentir su participación en lo que, en esencia, fue una misión suicida aprobada por el ejército. Incluso el líder del batallón perdido, el teniente Marty Higgins, confesó más tarde: «Nadie podrá convencerme jamás de que las muertes y heridas sufridas en nuestro rescate puedan justificarse. Deberíamos haber sido evitados». Contra todo pronóstico, los soldados estadounidenses de origen nipón trajeron orgullo a su nación y, sobre todo, a la comunidad inmigrante que tanto había sufrido. Lo que los Nisei demostraron, sobre todo, fue una valentía extraordinaria frente a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El regimiento Nisei regresó a América, siendo recibido con las siguientes palabras del presidente Truman: «Habéis combatido no solo al enemigo, sino también al prejuicio, y habéis ganado. Mantened esa lucha y seguiremos ganando, para que esta gran república defienda, tal como establece la Constitución, el bienestar de todas las personas, en todo momento». Debido a su origen étnico, muchos miembros del equipo de combate regimental 442 recibieron medallas y honores inferiores a los que verdaderamente merecían. Más tarde, el presidente Bill Clinton mejoró dichos galardones, afirmando: «Rara vez una nación ha sido tan bien servida por un pueblo tan maltratado». El gobernador de Texas, John Connally, declaró tejanos honorarios a todos los miembros sobrevivientes del Regimiento 442 y del primer batallón, como muestra de gratitud.